Hoy les voy a hablar sobre la conquista del Imperio Azteca, episodio 3. La conquista del Imperio Azteca trata sobre la llegada de Hernán Cortés a México en 1519, con el objetivo de conquistar y expandir el Imperio Español. Aquí les diré unos puntos clave. El encuentro. Cortés llegó al poderoso Imperio Azteca gobernado por Moctezuma II. Aquí les dejo una imagen. Estrategia. Cortés utilizó la diplomacia y alianzas con pueblos sometidos por los aztecas, como los tlaxcaltecas, para debilitar al imperio desde adentro. Tensión y caída. Tras ser recibidos en Tenochtitlan, la tensión explotó con la matanza del Templo Mayor, lo que causó la revuelta azteca y la huida española. Esto se le llama la Noche Triste. Factores decisivos. Cortés regresó y aunque luchó, la victoria se logró gracias a las alianzas indígenas, la tecnología militar, las alianzas indígenas y la tecnología militar. Crucialmente, las enfermedades europeas como la viruela, que diezmaron a los aztecas. Resultado: Tenochtitlan cayó en 1521, terminando el imperio azteca e iniciando el virreinato de Nueva España. Básicamente fue una mezcla de estrategia, aliados locales y enfermedades, lo que permitió a un pequeño grupo de españoles ganar. Con esto me despido. Gracias. Hola, mi nombre es Elisa y les voy a presentar sobre el Imperio Americano. Luego de la llegada de los españoles a tierras continentales, el Imperio Mexica fue conquistado. Ahora el rumor sobre oro, tierras y riquezas se ha esparcido. Para 1521 no se tenía bien claro qué tan grande era el continente americano ni cuáles eran los misterios que albergaba, aunque ya había nociones del misterioso Imperio del Perú y del oro que ahí se albergaba. En Sudamérica se encontraba el Imperio del Tahuantinsuyo, mejor conocido como el Imperio Inca, el cual se consolidó en 1438 con su ciudad principal en Cusco. Su influencia abarcaba las zonas actuales de Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Argentina y Chile, siendo este el imperio territorialmente más grande del continente americano. Para los incas la ciudad de Cusco era el principal centro político y ceremonial. Ahí se centraban todos los productos que se generaban en el imperio y que se llevaban como tributo. Por eso mismo era la mejor comunicada. El imperio inca también se dedicaba a la conquista y a la expansión territorial de forma militar, aunque para establecer su control sobre el territorio tenía técnicas distintas a las que usaban los mexicas. El virrey Núñez de Vela logró escapar y reorganizar a un ejército y enfrentarse a los conquistadores. Luego de varios enfrentamientos y disputas militares, por fin se resolvió la situación. El conflicto entre españoles había terminado. Eso no mejoró las condiciones de los indígenas, pues de momento se mantendría el sistema de encomiendas y las nuevas leyes no serían aplicadas. En esos años se descubrió la ciudad de Potosí, uno de los principales centros mineros del continente y fuente de enormes riquezas que serían explotadas de manera abusiva gracias a Moctezuma y Atahualpa habían sido derrotados y con ellos también cayeron los grandes imperios de la época, los mexicas y el inca. Había un vasto territorio que administrar, lo que en primer lugar la corona española se valió de las encomiendas para controlar a la población indígena. Las encomiendas se convirtieron en el primer gran tema de disputa entre la corona y los conquistadores. Dicha estructura resultó ser muy eficiente para poder comenzar a controlar los territorios que ya habían sido conquistados. Pero la corona temía que las encomiendas consolidaran el poder de los conquistadores, al punto de que todo esto se volviera en algo malo. En 1524 la corona consolidó el poder del Consejo de India como una instancia con amplios poderes para impartir justicia a los nuevos territorios. Los cargos de este consejo eran designados directamente por el rey. En 1535 se fundó el Virreinato de la Nueva España, con su capital de lo que fue la antigua México, Tenochtitlan, Mexica, y con Antonio de Mendoza como su primer rey.
En 1542 se fundó el Virreinato del Perú. Dentro de estos territorios que había dominado el Imperio Inca. En 1565 se agregó las Filipinas, las Islas Carolinas y las Islas Marianas al otro lado del Océano Pacífico. El rey, como máximo representante de la corona española, ostentaba el poder sobre los territorios conquistados. Esto también era asesorado por el Consejo de Indias, el órgano administrativo más influyente en el sistema colonial. Los territorios del Nuevo Mundo a su vez se dividían en los virreinatos con los virreyes a la cabeza y como eje principal del gobierno, con las audiencias fungiendo como un sistema de impartición de justicia. La llegada de la religión católica en América fue inmediata y estuvo presente desde el primer viaje de Cristóbal Colón. Para los reyes católicos, la alianza con el Papa les garantizó un apoyo político en Europa. En el siglo XIV, las órdenes se reformaron y dejaron la mendicidad y se enfocaron a dedicarse a la evangelización, aunque ya en los primeros viajes a América ya se sabía de la existencia de religiosos. No fue hasta la primera conquista de Tenochtitlan y el establecimiento de España. 12 monjes franciscanos llegaron a tierras americanas en 1524 y fueron recibidos y protegidos por el mismo Hernán Cortés. El único deber de los españoles era educar a los indígenas de la fe cristiana y enderezar su camino. Por ello crearon el sistema de encomiendas. Se convirtieron en una institución abusiva. Durante el siglo XVI, los imperios indígenas cayeron y los españoles se hicieron con el control de los territorios americanos. Conquistadores comenzaron un nuevo orden social que luego la corona habría de administrar. Esta es la historia de cómo consolidó el poder de la corona de Castilla en América. Una de las primeras acciones de la corona fue dividir a población en dos, la parte española, que era la República de Blancos, y otra para las naturales, que se le conocería como República de Indios. De esta manera se le podía dar identidad jurídica a todos, pero haciendo unas diferencias para fines prácticos. Con la República de Indios se daba por terminado el corrupto sistema de encomiendas y sumaba a los indígenas, no solo al tributo, sino también a la mano de obra de los proyectos de producción y construcción en todo el continente. La situación americana fue muy tensa, como luchas intestinas y violencia religiosa, y una constante imposición de la visión y modo de vida. A las poblaciones indígenas les habían desestabilizado la región. El establecimiento de los virreinatos del Imperio Español trajo un poco de orden al Nuevo Mundo, como las estrategias políticas y administrativas, que no vienen solas, y su instauración bien dio forma a la nueva sociedad. La sociedad virreinal era como una pirámide, con una clara jerarquía basada en el origen étnico y el lugar de nacimiento. En la cima, los españoles peninsulares, nacidos en España, gozaban de privilegios y poder político. Luego los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, buscaban su lugar en la élite. Los mestizos, producto de la unión entre españoles e indígenas, ocupaban un lugar intermedio. En la base, los indígenas y los esclavos africanos enfrentaban las mayores desigualdades. El sistema de causas era un mecanismo legal que, en teoría, buscaban impartir justicia. Sin embargo, en la práctica perpetuaba las desigualdades sociales. Dependiendo de tu origen y estatus, tenías diferentes oportunidades de apelar a la justicia.